Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, el verso 9. Y vamos a leer juntos este versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, en esta tarde y noche nos acercamos una vez más ante tu presencia. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Que la alabanza haya llegado a tu presencia, que no haya sido una alabanza de labios, sino que haya sido de un corazón rendido ante tu presencia. Y ahora vamos a entrar, Señor, a la administración de la palabra, Señor. Que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, que sea una palabra que nos edifique, que sea una palabra que nos confronte y que por ella podamos vivir. Y por medio de tu Santo Espíritu que ella quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene aquí reunidos. Acabamos de leer aquí en 1 de Pedro capítulo 2, el verso 9, y es un pasaje que no es la primera vez que lo consideramos. Lo hemos estudiado, tal vez usted lo haya escuchado de diferentes ministros, de diferentes pastores, de diferentes hombres de Dios que han escogido esta palabra, han escogido esta porción de la Escritura para hablar algo sobre las cosas de Dios. Porque este pasaje nos confronta, nos señala algunas cosas. Por ejemplo, nos señala que somos linaje escogido. Pero ¿para qué somos un linaje escogido? Somos un linaje escogido para ser un real sacerdocio, para ser una nación santa, pues los cristianos, pues la iglesia, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, para que su vida, para que nuestra vida, para que la vida de cada cristiano sea testimonio de la obra de Cristo. Es decir, que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Y Cristo, como nuestro sumo sacerdote, recuérdese que creo que ya va a ser 1 año y medio, estudiábamos la epístola a los hebreos, y ahí veíamos a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él entró como sumo sacerdote. Él abrió el acceso, Él abrió un vivo camino, Él abrió acceso directo, libre camino a la misma presencia de Dios. Y nosotros ahora, como linaje escogido, somos llamados a servir. Mire, este pasaje que usted lee aquí en Pedro tiene mucho que ver con un pasaje muy conocido que está en el libro del profeta Isaías. Mire lo que nos dice en el capítulo 53, el verso 10 y 12. Aquí tenemos el pasaje del siervo sufriente, aquel pasaje que nos demuestra los padecimientos que iba a pasar el Mesías. Mire lo que dice el verso 10 y 12 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Note esa palabra, expiación, por el pecado. La palabra expiación habla de quitar la culpa. En el tiempo de la ley, la expiación, ¿qué era? Era cubrir la culpa. Aunque llevaba, como decir, quería ese propósito, pero recuérdese que en el tiempo de la ley lo que se sacrificaba era un cordero intachable, pero al final era un animal sustitutorio. Pero Cristo vino como nuestro sustituto. Por eso es que Él se tenía que hacer hombre, porque no podía ser un ángel, no podía ser un animal, tenía que ser un hombre, pero no cualquier hombre, un hombre sin pecado. Y Cristo no pecó, primeramente porque Él es Dios, Él no puede pecar, pero también como hombre, Él en ningún momento desobedeció la voluntad del Padre. Entonces, mire,
dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho con su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Mira, aquí está hablando la justificación. Esto es lo que Pablo habla. Justificados pues por la fe. Pero ¿qué debía pasar primeramente para que haya justificación? Tenía que haber expiación. Tenía que alguien morir en sustitución por nuestros pecados. Porque recuérdese lo que Pablo enseña, que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar con muerte nuestra culpabilidad. Entonces, mire, dice el siguiente versículo, mire, y llevará la iniquidad, y no solamente que expiará, no solamente que cubrirá, sino que él llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, dice el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo por cuanto derramó su vida. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Fue contado, mas no, él no fue pecador. Recuérdese que él fue puesto en una cruz. Mire, sabe que este pasaje bíblico de Isaías 53, los judíos no lo meditan, no lo leen, porque dicen que es muy complejo. Pero ¿por qué no lo meditan? Porque este pasaje, sin dudas alguna, señala que Jesús de Nazaret, aquel hombre que nació judío, aquel niño que nació en Belén, aquel hombre que hizo milagros, aquel hombre que confrontó a los fariseos, es el auténtico Mesías, es el Mesías de los judíos, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Hermanos, usted y yo somos llamados a servir como verdaderos sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que estar en un aspecto. Mire, ¿cuál era el área del sacerdocio? Bueno, usted puede decir, bueno, ellos se encargaban de los sacrificios. Pero los sacrificios eran un tipo de ofrenda. El sacrificio que era por pecado, bueno, era una forma para que la ira de Dios no venga sobre el pueblo. Pero los sacerdotes están ligadamente o están unidos intrínsecamente, o uno de los papeles fundamentales tiene que ver con la adoración. Entonces, ser verdaderos sacerdotes significa ser verdaderos adoradores. Y recuérdense que Jesús dijo que el Padre está buscando verdaderos adoradores. En otras palabras, verdadera gente, hombres y mujeres que cumplan realmente el rol de ser sacerdotes. Y el tema de la adoración es muy importante y es estudiado a lo largo de las Escrituras. Quiero que entienda, a lo largo de las Escrituras, tal vez en un libro más, en otro libro menos, pero el tema de la adoración es fundamental en las Escrituras. Hoy tenemos culto de alabanza y testimonios, y por eso he querido traer este tema. Porque a veces no comprendemos lo que es ser adoradores, o no entendemos lo que es la adoración. La adoración no solamente es cantar cánticos. Hace un rato cantamos algunos himnos y algunas adoraciones, pero no solamente, no es que, bueno, adoración es una música suave, no. Adoración es su estilo de vida, es como usted y yo le servimos a Dios. Es desde que salimos de este lugar, vamos a nuestra casa, nos acostamos, empezamos el nuevo día. Cada cosa que nosotros hacemos como el pueblo de Dios está ligada a la adoración. Y cuando usted medita en la ley, ¿qué libro usted puede decir que nos señala mucho con la adoración? ¿Cuál libro usted puede decir, bueno, ese libro de la Biblia tiene que ver con la adoración? Hermana Magali, ¿cuál libro de la Biblia usted cree que tiene que ver mucho con la adoración? Muy bien, porque el libro de Salmos es un libro que nos habla de la adoración, son cánticos.
Son expresiones del corazón de un adorador. Pero como le dije, la Biblia, a lo largo de la Biblia, todos los libros, de una u otra manera, tienen que ver con la adoración. Y yo ya quiero tocar un libro que a veces no se toca, se lo pasa por alto. Hay gente que ni lo quiere leer. Porque como le decía, el libro por excelencia es Salmos, y es fácil leer Salmos. No digo que es fácil estudiar, porque los Salmos son muy profundos doctrinalmente, o como podrían otros decir, teológicamente. No, los Salmos son muy profundos, pero son fáciles de leer porque un Salmo a veces en 2-3 minutos. El Salmo 23, en menos de 5 minutos te se lo lee, tal vez en un par de minutos te se lo lee. Pero hay libros que son más difíciles. Y quiero hablar acerca de un libro que a veces poco se utiliza. Porque como le decía, si usted va a cualquier libro de la Biblia, le va a tocar que ver con la adoración. Porque usted y yo fuimos creados. ¿Para qué? Para la gloria, para la alabanza del nombre de Dios. Eso lo dice Pablo. Mire lo que dice Pablo en capítulo 11, verso 36 de Romanos. Romanos capítulo 11, el verso 36 dice así Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, aquí estamos en una de las cartas doctrinales de Pablo, que uno puede decir una carta que tiene que ver con el tema de la salvación. Pero cuando Cristo dio su vida, ¿Él qué estaba haciendo? Presentándose como una ofrenda. Y dése cuenta, Jesús fue una ofrenda. ¿Para qué? Para que el nombre del Padre sea glorificado. Pero también aquí nos señala que por Él, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y mire lo que nos dice Primera de Corintios 10. Mire, si usted lee el capítulo 10, empieza hablándonos sobre la idolatría, la falsa adoración. Pero mire cómo culmina, verso 31. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces mire, cada libro de la Biblia nos va a hablar un poco sobre la adoración. Unos más, otros menos. Pero yo quiero hablar de 2 libros, o mejor dicho, de un libro. Porque, por ejemplo, cuando usted va... Por ejemplo, volvamos al punto de partida. Somos real sacerdocio. ¿Y dónde vemos la figura de manera preponderante a los sacerdotes? Usted va a encontrar en 2 libros. El libro de Éxodo y el libro de Levítico. Y a veces cuando usted va al libro de Levítico en especial, usted no sabe ni qué hacer con el libro de Levítico. Porque dice, pero ¿de qué me sirve a mí saber que mataron al venado, que mataron al chivo, que mataron al becerro, que le sacaban esto, que uno hasta ni quiere leer? Pero cada cosa, recuérdense lo que dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos capacite. Y el libro de Levítico y el libro de Éxodo tratan temas como el tabernáculo, el sacerdocio, y esto está ligado, está intrínsecamente unido a la adoración. Dios, hermanos, Dios está exigiendo a su pueblo que realmente usted y yo nos comprometamos con la adoración, con el servicio, para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso es que en este mensaje quiero considerar 2 cosas. Quiero que veamos 2 exigencias del sacerdocio. Y esto va a ser a la luz de la palabra de Dios. El mensaje en esta noche es las exigencias del sacerdocio. Pueden ser muchas. No sé, yo creo que a veces pensamos exigencias. Sí, Dios exige. Porque Él es Dios. Yo solamente quiero que usted y yo veamos 2 exigencias a la luz de Levítico. Vayamos a Levítico. Y hermana Magali, si usted puede leer en el capítulo 8 de Levítico, el verso 33. De la puerta del tabernáculo de reunión
será el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Miren, en primer lugar quiero hablar acerca de la exigencia de una entera consagración. Hace unos minutos, creo que unos 20 minutos, cantamos el himno entera consagración. Mire, usted en casa, sería bueno que se lea el capítulo 8, por el tiempo no podemos, pero mire, el capítulo 8 en mi Biblia le han puesto como un subtítulo consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios ¿para qué? Para servir en el sacerdocio. Una vez que el tabernáculo quedó construido, mire, si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que en el libro de Éxodo, cuando Moisés sube la primera ocasión a recibir las primeras 2 tablas de la ley, Dios, además de darle la ley y algunos mandamientos, es como que si le mostró un diseño y le dio medidas. ¿Para qué? Para la construcción del tabernáculo, que iba a ser el lugar para que el pueblo tenga un tiempo, una comunión con Dios. En otras palabras, iba a ser el centro de adoración. Iba a estar ahí la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces Dios le dio las medidas exactas, le dijo los materiales, todo. Y una vez que fue construido, usted puede ver en el capítulo 40 de eso, dice que la gloria de Jehová entró en aquel lugar. Ahora, tenía que haber alguien que ministre allí. Dios había seleccionado a Aarón y a sus hijos. Aarón tenía 4 hijos varones. Pero además de eso había escogido a la tribu de Leví, de la cual también pertenecía Moisés, Aarón. Ellos eran levitas, eran de la tribu de Leví para servirle. Pero antes de empezar a servir, antes de ministrar como sacerdotes, se debía realizar una ceremonia pública a vista de toda la congregación del pueblo de Israel. Y en esta se llevaría la consagración. ¿La consagración de quién? De Aarón como sumo sacerdote y de sus 4 hijos como sacerdotes. Y luego de la ceremonia de consagración, Aarón y sus hijos, señala el verso que leyó la hermana Magali, tenían que permanecer por 7 días dentro del tabernáculo. Una vez concluido este periodo de 7 días. ¿Qué pasaba en estos 7 días? Si usted se lee el capítulo 8, ahí nos dice, en la ceremonia pública, la ceremonia que era vista para que todo el pueblo la vea, era una ceremonia donde se realizaban algunos sacrificios, algunos tipos de sacrificios. Pues en los demás días, en los 7 días, todos los días se tenía que hacer el mismo tipo de sacrificio. Claro que ya no era vista pública. Esto era dentro del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que nos está esto diciendo? Que la consagración era ahí, en el último día, en el día 7º, la consagración era completada. Y en la Biblia, el número 7 simboliza, representa la perfección. Recuérdese que el Señor en 6 días hizo la creación, pero el día 7º, que también tenemos que contarlo con la semana de la creación, aunque ya en el día 7º ya no hizo ninguna obra. ¿Por qué? Porque en el día 6º Él acabó toda la obra, pero el día 7º dice que Dios lo separó, lo consagró. Y en ese día dice que Dios descansó, no porque Dios esté cansado, porque Él es inagotable, sus fuerzas son inagotables, Él tiene poder ilimitado, sino que ese día Él se paró, porque iba a ser el primer día del hombre, y en ese día Dios iba a tratar algo con el hombre. Recuérdense que en el día 6º Dios hizo al hombre, y en el día 7º, es decir, el primer día del hombre, es el día que Dios consagró. Por eso es que hay una relación entre el primero y el 7º. Recuérdese que en el 7º, antes todo era en el 7º día, recuérdese, en el tiempo de la ley. Hoy
no es que todo se ha trasladado al primer día, pero hoy reconocemos como el día del Señor el primer día de la semana. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que desde el primero hasta el séptimo, todos los días son del Señor. Todos los días de la semana son del Señor. Él es tanto el Señor del primer día de la semana como el Señor del séptimo día de la semana. Y todos los días son para que usted y yo los consagremos a Dios. Pero mire, ¿qué nos está indicando esto de los 7 días? En un sentido, nos está diciendo que esta era la medida completa. Esta era la medida entera. Esto daba un resultado relativamente perfecto o satisfactorio. Por lo que en el día séptimo, los 7 días de la consagración, señalaba una perfecta, una entera, una satisfactoria consagración. ¿A qué? Al servicio sacerdotal. Pero esto era un símbolo. Y como le decía, hoy cantamos, y muchas veces hemos cantado el signo que dice entera consagración. ¿Y quién escribió entera consagración? No es un himno de ahora, no es alguien que usted y yo hayamos conocido. Lo escribió Frances Ridley Havergal. Ella nació en Ashley, Worcester, Inglaterra, un 14 de diciembre de 1836. Ya van a ser 200 años. Ella era hija de una familia inglesa distinguida. Ella se deleitaba en la adoración, en la oración y en la lectura de la Biblia. Y a muy temprana edad, es decir, desde muy niña, ella había memorizado muchos pasajes de las Escrituras. Pero la vida de Frances fue muy corta, no es que llegó a vivir 60 ni 70 años. La Biblia dice que los más fuertes viven 80, los más débiles 70, pero con todos los años son difíciles. Su vida fue brillante, pero pues ella compuso muchos signos. En el año 1874, ella compuso el himno Take My Life and Let It Be, que nosotros ¿cómo lo conocemos? Como entera consagración. Ese es el título original, Take My Life. Toma mi vida, yo te la doy. Toma mi vida, yo te la doy. Ese es el título original de entera consagración. Toma mi vida, yo te la doy. ¿Pero por qué? Porque usted se la ofrece. Este himno, mire, en su traducción al español lo tenemos compuesto de 5 estrofas. ¿Cómo dice la primera estrofa? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Qué dice la segunda? Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir. Porque a veces nuestros pies se quieren ir. Recuérdese que empezamos este año, de los mensajes de este mes que hemos tenido, era el bienaventurado. Llamados a ser bienaventurados. Dice que no anduvo en consejo de malos. Es lo que está diciendo este himno. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord. No significa el tiempo del culto. Significa que cuando usted va a su trabajo, cuando usted está en casa, todo el tiempo está apartado. El tiempo con su familia es un tiempo que usted tiene que valorarlo, pero tiene que valorarlo para que el nombre de Dios sea glorificado. Mire, ¿qué más dice? Toma, oh Dios, mi voluntad, dice la cuarta parte, la cuarta estrofa, y hazla tuya nada más. Es lo que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por último dice: toma tú, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Recuérdese aquella mujer pecadora que trajo un perfume. Dice que, no, estoy hablando me estoy equivocando con la mujer que derramó el perfume de nardo. Dice que vino otra mujer que lloraba. Tal vez lo único que tenía era sus lágrimas. Dice que ella lloraba, era una mujer pecadora. Dice que ella lloraba
con sus lágrimas, ella derramaba lágrimas en los pies de Jesús. ¿Y qué hacía? Con sus cabellos, ella secaba, los enjugaba. ¿Y qué hizo el Señor? La desprestigió. Le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque dice que amó mucho, y al que amó mucho le serán perdonados sus muchos pecados. Mire, esta mujer, Frances, a pesar de su edad, a pesar de que su salud fue una salud muy delicada, ella vivió una vida muy activa, siendo casi todo su trabajo totalmente dedicado, consagrado a servir de la obra de Dios. Mire, a veces dice: bueno, es que como la mujer no debe de pastorear, entonces no, ella no. La mujer está para servir. La mujer tiene un rol importante dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ella qué hacía? Mire, ella habló, enseñó, cantó, oró, escribió para Él, escribió himnos para Dios, visitó a los enfermos, a los débiles. A menudo hacía grandes viajes para llevar un mensaje de amor. Pero un día, un 3 de junio de 1879, esta dulce cantora pasó a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía tan solo 42 años, pero su legado aún perdura. Hasta hoy, hermanos, cantamos este himno. Este cántico se lo canta en diferentes naciones, tanto de lengua inglesa como en países de habla hispana, trayéndonos que una reflexión de lo que realmente significa vivir una entera consagración. Entonces, dispongámonos, debemos disponernos para que Dios sea el dueño absoluto de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Eso es santificar el corazón, eso es santificar la vida. Y en el proceso progresivo de la santificación debemos enteramente consagrar. Debemos enteramente consagrar nuestro corazón. Mire lo que nos dice Pedro. Le voy a leer lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, el capítulo 3, del verso 15, dice así: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, hemos sido llamados a vivir una vida de entera consagración. En segundo lugar, vayamos al capítulo 10 de Levítico. No vamos a leer todo el capítulo 10 porque, aunque no es tan largo, 20 versículos, pero quiero que usted y yo meditemos ciertos aspectos. Mire lo que nos dice el verso 1. 1 y 2 voy a leer. Mire, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En primero hemos visto la exigencia de una entera consagración, pero aquí yo quiero que veamos la exigencia de una verdadera adoración. Mire, yo creo que algo que todo cristiano sabe es que Dios es amor. Esa es una gran verdad. Dios es amor. No que significa que Dios tiene amor, sino que Dios, su naturaleza es de amor. Pero usted y yo no debemos olvidar una cosa: que Dios es santo, que Dios es justicia. ¿Y qué hace la justicia de Dios? Nos advierte una cosa. Dice Romanos 2:16 que pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Por eso es que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál debería ser el fin de todo ser humano? No, y si no, hace mucho tiempo atrás, que todos teníamos que haber muerto. Pero ¿qué hace Dios? Dios es misericordioso. Por eso es que su misericordia es nueva cada mañana.
La misericordia no permite que nosotros recibamos lo que merecemos. La gracia nos da o nos otorga recibir lo que no merecemos. Entonces usted dice, bueno, hoy por gracia somos salvos. Es decir, que no estamos bajo ninguna condenación, y eso es verdad. Pero entonces, si usted y yo hemos sido salvados por gracia, no estamos bajo ninguna condenación. Así que, ¿cómo debe ser su respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta al amor de Dios para con nosotros? Debe ser nuestra adoración. Nuestra adoración debe de reflejar amor, debe reflejar temor, debe reflejar reverencia y debe ser presentada en santidad. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 12, el verso 28 al verso 29. Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, hemos recibido que un reino que no se mueve, es decir, un reino firme. Entonces, ¿qué nos dice el escritor de Hebreos? Tengamos gratitud, seamos agradecidos y mediante la gratitud, mediante el amor, sirvámosle, agradándole. ¿Con qué? Con temor y reverencia. Debemos presentar nuestra adoración con temor, un temor reverente. En otras palabras, la adoración tiene que ser presentada en santidad, ya que Dios no acepta cualquier clase de adoración. Le pongo ejemplos fáciles. Recuérdese el primer ejemplo de adoración que tenemos en el capítulo 4, Caín y Abel. Ambos fueron a presentar una ofrenda, pero la Biblia nos presenta que Dios le agradó la ofrenda de Abel, más no la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel le trajo lo primero, lo mejor, lo más gordo. Él buscó darle lo mejor a Dios. Y Abel y Caín, que diga, y Caín, él trajo una ofrenda de acuerdo a su pensamiento, no como Dios lo había determinado, porque en el capítulo 3 usted ve que cuando Adán y Eva pecan, Dios coge un animal y lo sacrifica, porque la Biblia dice que Él hizo túnicas de pieles para ellos. Para hacer túnicas de pieles, Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez, pero también un sacrificio que señalaba que su pecado había sido cubierto, había sido expiado, había sido tapado por la muerte de aquel animal que no había hecho ningún pecado. Es decir, aquel animal inocente. Entonces, por eso es que Dios no le agradó la ofrenda de Caín, mas sí le agradó la de Abel. No porque Dios coma carne, no porque el otro le trajo legumbres, porque usted va a ver después en la ley que hubo ofrendas de cereales, hubo ofrendas de granos. El que no tenía podía llevar un poco de harina, pero todavía Dios no había dado ese tipo de ofrendas. Y en esta ofrenda era una ofrenda ligadamente con que ellos reconocían que ellos eran pecadores. Entonces, ¿qué más? Usted recuérdese lo que Samuel le dijo a Saúl. ¿Se agrada a Dios de los sacrificios? Dios desea, antes que sacrificio, desea obediencia. Y mire lo que nos dice San Mateo, capítulo 15. San Mateo capítulo 15, el verso 7, dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, mire, esto ya había sido profetizado por Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mire, Dios no acepta cualquier clase de adoración. Por esta razón, Nabat y Abiud, que eran sacerdotes, ellos habían sido consagrados, ellos habían permanecido 7 días en una supuesta entera consagración.
Porque usted puede hacer pantomima, usted puede figuretear, como a veces se dice, de que es un verdadero cristiano. Pero es en la práctica, hermano, donde se demuestra quién es un verdadero cristiano, quién es un verdadero adorador. Nabat y Abiud, ¿qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño. Dice que murieron ante el Señor debido a que salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió. ¿Qué estamos viendo? Que hubo algo en la conducta de ellos que no agradó a Dios. Por su irreverencia recibieron un juicio severo de parte de Dios al presentar aquel fuego extraño. Pero entendamos qué es ese fuego extraño. Mire, era un fuego que no se encendía en el altar. Ellos tenían un altar de holocaustos. Era de allí que se encendía, y también tenían un altar de incienso. Ellos iban a presentar un incienso al Señor. No podían cogerlo de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque aquel altar, ¿qué es lo que señalaba? Ese altar estaba relacionado con la obra expiatoria, con la obra redentora. En otras palabras, aquel fuego extraño no estaba relacionado con la obra expiatoria, con la obra redentora. ¿Qué tal vez pensaron Nabat y Abiud? Ellos pudieron fácilmente pensar, el fuego es fuego. Mientras arda, está bien. Es como un cristiano dice, mientras yo cante, mientras yo lea, mientras yo le sirva a Dios a mi manera. Ay, si yo quiero ofrendo, si yo no quiero no ofrendo. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. ¿Y qué pasó? El pensamiento de ellos, tal vez ellos pensaron, no, es que fuego es fuego, mientras arde está bien. Esto literalmente fue la condena de ellos. Ahora quiero que veamos los versos 8 al 11 en el capítulo 10 de Levítico. Si puede leer mi hermana Magali, verso 8 al 11. Sí, de Levítico. Levítico 10, del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Miren, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que Dios prohibió a los sacerdotes ingerir bebidas alcohólicas, vino, sidra, mientras ellos estaban en el ejercicio de su sacerdocio. ¿Y por qué era? Para que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo, lo impuro. Entonces, ¿qué podemos considerar? Que probablemente Nabat y Abiud estaban ebrios, estaban borrachos. Por eso es que ellos no discernieron. No tuvieron discernimiento. A veces cuando la gente está, como decir, fuera de su sentido, hace cosas indebidas. Ellos no tuvieron discernimiento. Entonces Dios les estaba aclarando algunas cosas. Y entonces esto nos confronta. Esta enseñanza a mí me confronta. Usted la tiene que confrontar a rendir una adoración que a Dios le agrade. Él no recibe, hermanos, cualquier canción, cualquier ofrenda, cualquier sacrificio, cualquier adoración. Dios se merece una adoración marcada por el amor, por la obediencia, por el temor reverente, como ya leímos en Hebreos. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Dice que salió fuego y los consumió. Mire, uno puede decir, bueno, es que eso era la ley. Hermanos, nuestra adoración no debe ser buscando nuestra satisfacción, no debe ser buscando nuestro gusto personal, el reconocimiento de los demás, menos un beneficio, porque muchos piensan, bueno, es que si yo ofrendo, como mucho, venga, pacte, dé 10 y recibirá 1000. Eso es buscando un beneficio personal. Hermanos, eso no es adoración. Y si muchos piensan que eso es algo de la ley,
¿no? Porque en el Nuevo Testamento tenemos un caso similar. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero si usted en casa lee Hechos capítulo 5, del verso 1 al verso 11, ¿qué nos presenta? Nos presenta un matrimonio, nos presenta a Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Ellos hicieron un donativo, lo que podríamos decir una ofrenda. Esto lo llevaron a los pies de los apóstoles. Este donativo tenía la intención de cubrir las necesidades de los creyentes de la iglesia en Jerusalén. Nadie le había exigido este donativo. Pero la Biblia nos señala en el capítulo anterior de Hechos que Bernabé había hecho un donativo similar. Tenía una propiedad, la vendió, el dinero lo llevó a los pies de los apóstoles. Entonces comenzaron a la gente a hablar bien del hermano Bernabé. Entonces, ¿qué pasó? Ananías y Zafira también quisieron que la gente comenzara a hablar bien de ellos. Querían la gloria para sí. Recuérdese que la adoración significa dar gloria a Dios. ¿Qué hicieron este matrimonio? Dice la Biblia que ellos sustrajeron el valor de dicha propiedad. Es decir, que si vendieron en X cantidad, dijeron, no, pongámosle un menor valor. Nadie les obligó. Ellos pueden decir, la vendimos en tanto, traemos en tanto. Pero al actuar de esta manera, ellos cayeron en el pecado de mentira contra la misma persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por esta razón, ¿qué pasó? Recibieron un juicio severo, la muerte. Entonces, hermanos, puede ser muy fácil cantarle a Dios. A veces cuando como iglesia, cuando corporativamente lo hacemos como la iglesia en los templos, pero lamentablemente se hace o se nos hace, porque esto no es para señalarles a ustedes, esta palabra nos debe confrontar a todos nosotros. Se nos hace tan difícil vivir nuestra fe el día a día. A veces podemos parecer una persona en el templo y otra muy distinta fuera del templo. Pero si no adoramos al Señor con nuestras vidas, lo que hacemos en los cultos, lo que hacemos en los servicios de adoración, no es adoración verdadera. Ahora no quiero que usted y yo nos desanimemos, sino que nos comprometamos a rendir una adoración verdadera a Dios. Así que hagamos un autoexamen de la forma como rendimos adoración, aún en los cánticos que cantamos. Si los cánticos que cantamos encuadran o no con lo que dice la Biblia. Examinemos qué nos mueve a cantar, qué nos mueve a ofrendar, qué nos mueve a reunirnos como iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que su motivación o mi motivación es la incorrecta, no es la manera correcta. No debe ser la manera por la que usted dice, bueno, me congrego, leo la Biblia. No, tiene que ser a la manera de Dios. Pero estamos a tiempo de corregir. Estamos a tiempo de corregir esa motivación si está errónea. Y lo más importante es que nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hermanos, aún nuestros anhelos tienen que estar encuadrados a los propósitos de Dios. Porque el objetivo de nuestra adoración debe de ser agradar, debe ser una ofrenda agradable a Dios, debe buscar alabar a Dios, porque cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos reconociendo las virtudes de Dios, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto sucede cuando nos maravillamos por la presencia de Dios. Nos maravillamos y vamos con amor, con gozo, con obediencia, con temor, con reverencia. Es cuando usted y yo reconocemos que solo Dios se merece una adoración en espíritu y en verdad. Esa es la clase de adoración que Dios exige. Concluyo este mensaje. Usted y yo somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Debe ser su anhelo, mi anhelo, que cada día vivamos
una real, una entera consagración. Vuelvo a leer lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:15. Si no santificad a Dios el Señor, si no consagrad a Dios, si no dale a Dios tu corazón enteramente, está diciéndonos, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Recuérdense que el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, a presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nunca presente a Dios una adoración si guarda resentimiento contra su prójimo. Recuérdese lo que el Señor Jesús dijo: si tú vas al altar, vas a presentar una ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y anda y reconcíliate. Mire, usted no tiene que presentarle a Dios una adoración motivada por su carne o por el reconocimiento de los demás. Dios se merece su reverencia, Dios se merece su obediencia. Por lo tanto, que su vida, que mi vida esté caracterizada por la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. Y así lo dice el profeta Miqueas. Yo le voy a leer lo que dice en Miqueas capítulo 6. El verso 8. Mire: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y mire lo que nos dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, si usted y yo hacemos esto, nunca vamos a presentar a Dios un fuego extraño. Por eso usted tiene que considerar lo que a Dios le agrada, lo que Dios demanda, lo que Dios pide, ya que somos su pueblo, somos su linaje escogido, somos su nación santa, somos su reino de sacerdotes, somos siervos para su gloria. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, el verso 12 al 13 dice así: mire, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En otras palabras, para que seas bienaventurado. Dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, para en verdad tener en primer lugar una entera consagración de nuestras vidas, y para presentar una adoración como le agrada a Dios. Estemos dispuestos a obedecer. Estemos dispuestos ¿a qué? A hacer lo que a Dios le agrada. Estemos dispuestos a las exigencias del sacerdocio. Amén.